Isaías capítulo número 6 y versículo número 1 al 8 dice de esta forma: en el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. El uno al otro daba voces diciendo: Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos. La triple alabanza de santificación. Holy, holy, holy. Lo tenemos atrás, ¿verdad? Y toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba. Y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto. Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Señor, gracias por tu palabra. Te pedimos que tú nos hables, Señor, que tú nos toques, nos transformes, nos edifique, oh Dios mío, y que esta palabra pueda germinar en nuestros corazones, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias, Señor. El llamado a obedecer o obedeciendo el llamado. Dios siempre está llamando a sus hijos a servirles. Ya sea de una manera, como decía mi esposa hace un rato, hasta limpiar la alfombra. Nosotros de vez en cuando venimos y limpiamos aquí lo que es la iglesia. Estamos sirviendo a Dios de esa forma. El que corta la yarda, el que predica, el que ora, el que insta. Pero Dios siempre está haciendo un llamado a que los cristianos salgan de su confort, de su tiempo de aclimatización, de su tiempo pasivo a servirle. Aquí donde leíamos nosotros en Isaías capítulo número 6, está hablando de un llamamiento y una visión que tiene el profeta Isaías. Dice que fue el día que murió el rey Uzías. Bueno, el rey Uzías fue un reformador, un hombre que Dios usó, fue el último rey santo, justo y bueno que estuvo Israel. Un hombre que luchó en contra de la idolatría, en contra de los pecados, de adorar a los Baales, etcétera, etcétera. Pero ese mismo año que murió el rey Uzías, dice que el Señor se le reveló. Se piensa que sea alrededor del 740 antes de Cristo, por ahí cuando murió el rey Uzías, según los relatos históricos. Vamos a tratar 3 cosas en esta tarde acerca de un llamado exitoso y qué tenemos que tener presente. Número 1, confesión sincera. Si ustedes ven, aquí Isaías ve que unos serafines es una especie de ángeles que son diferentes a los demás, que dice que tienen ¿cuántas alas? 6. Serafines quiere decir en hebreo ardientes. Oigan esto. O brillantes. Porque dice que trasladaban en la presencia de Dios, el trono de Dios. Y dice que fue algo sublime lo que pasó. Él estaba oficiando en el templo como sacerdote y como profeta. Pero él se consideraba inmundo de labios. Y no solamente inmundo de labios, sino que habitaba en medio de pueblos que eran inmundos de labios. Y sabe que en esta declaración dijo él en esta forma, en el versículo número 5, ay de mí que estoy muerto ya, porque mis ojos han visto al Rey de los ejércitos. Él, en esa gloriosa visión que él tuvo, él fue tocado, fue llamado al arrepentimiento, se sintió culpable. ¿Por qué? Porque cuando uno va a la presencia del Señor y Dios te toca y Dios te transforma, las personas ignorantes dejan la ignorancia. Las personas brutas se convierten en sabias.
Las personas sabias dejan la sabiduría y dicen, yo no soy nadie delante de tu presencia. O sea, Dios cambia completamente la mente. Ahora, este hombre que era sacerdote o sumo sacerdote y ofrecía en el templo, cuando tiene este encuentro poderoso con el Señor, lo primero que él dijo, ya estoy muerto. Ya estoy muerto. Primero, tenemos que tener presente una confesión sincera. ¿Qué es lo que quiere decir confesión? Bueno, confesión quiere decir declaración o reconocimiento que hace una persona, oigan eso, una persona y acerca de una falta o un delito. Yo confieso. Una de las cosas que tenemos que hacer nosotros a diario es confesar nuestros pecados. Hay veces que nosotros pecamos involuntariamente. No estoy hablando de los pecados de que son planificados, porque ya esos pecados, sinceramente, ya para llegar a ese tipo de ¿cómo se dice? De pecado, ya esa persona está completamente separada, está apartada del Señor. Pero me refiero que hay veces que uno deja de orar en el día y ya eso se convierte en pecado. Si tú te olvidaste en el día de tu orar, o que sea un tiempecito, ¿sabes por qué? Porque le diste el tiempo a otras cosas y dejaste a Dios aparte. Hoy estaba hablando con alguien, le preguntaba que se había ido a la iglesia, me dijo, no fui a la iglesia, a su iglesia. Digo, entonces Dios tiene que esperar por ti hasta el otro domingo que vayas a la iglesia. Porque hay veces que Dios tiene que esperar y Dios sentarse. Bueno, yo voy a esperar que esta persona se dé cuenta que Él me necesita a mí. Dios no nos necesita a nosotros. Ninguno de nosotros, los seres humanos en todo el globo terráqueo, somos indispensables para Dios. Él es indispensable para nuestras vidas. Los fariseos tenían en mente que como eran directamente, o los israelitas descendientes de Abraham, se querían gran cosa. Y Jesús le dijo, Dios puede hacer levantar descendientes de Abraham hasta de las piedras. Una confesión sincera, ir delante del Señor. Como yo decía hace unos días, hay personas que cometen un error y ponen, bueno, yo hice esto por esto y lo otro. Y cuando uno va a pedir disculpas, uno pide disculpas y ya, no tiene que justificarse. Lo hice porque ese día yo amanecí muy mal, porque dormí mal, la almohada estaba dura, no comí, tuve una pesadilla. Y la gente empieza a buscar justificaciones. Mi esposa, la comida que hizo no me gustó. Mire, cuando uno va arrepentido, en realidad delante del Señor, uno muestra frutos dignos de arrepentimiento. Cuando Jesús habló de frutos dignos de arrepentimiento, es lo que hizo Isaías. Isaías lo primero que hizo fue una confesión sincera que él dijo, versículo número 5. Ahí está, no, 6, 5. ¿Qué dijo? Dijo él, ¡ay de mí que soy muerto! Él reconoció lo siguiente, estoy perdido. ¿Cómo Dios viene a visitarme? ¿Cómo Dios viene a revelarse a mi vida? Si yo soy un agente inmundo, ya Dios lo que me vino es a buscar, a pedirme cuenta. Él reconoció que él en realidad estaba mal delante de Dios. Reconoció que él necesitaba de Dios. Versículo número 5, ahí está, aquí y ahí, aquí atrás está. Ahora, número 2, limpieza gloriosa. En el versículo número 1, dice que en esta visión le dio Isaías una debida comprensión de su mensaje y llamamiento, revelaba uno de los principales asuntos del libro, es decir, que la gloria y la majestad y la santidad de Dios exigen que quienes sirven también deben ser santos. Aleluya. ¿Qué quiere decir la palabra santo? Consagrado, separado, dice la hermana, apartado, sin pecado, que se haga una diferencia, ¿verdad? Y él había reconocido que él estaba sirviendo en el templo, pero que estaba inmundo ¿de qué? De labios. Es que Jesús mismo lo dijo, de una misma fuente no puede salir ¿qué cosa? Exactamente, eso sería... Yo tengo agua caliente y agua fría para mi baño, pero no vienen por el mismo... Se ligan al salir en la ducha, pero vienen diferentes tubos. Uno viene del heater y el otro viene de la fría. Pero por un mismo conducto no puede salir agua fría y caliente. Eso es imposible. Eso no puede pasar. Entonces, él
estaba creyendo que Dios ya lo iba a fulminar. Dios siempre tiene misericordia, es verdad que Dios siempre tiene misericordia. Y en el versículo número 6 dice que voló hacia él un serafín, uno de estos seres alados o ángeles o resplandecientes o ardientes. Dice que en su mano tenía un carbón encendido tomado del altar con una tenaza y tocó sobre la boca de Isaías y le dijo: esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. En estos días, en esta semana que está transcurriendo, o que transcurrió porque ya es domingo, y la otra, yo he estado estudiando el Salmo 51. El Salmo número 51 es un salmo que escribe David después que él comete pecado de adulterio, de fornicación, de lascivia y de homicidio. 4 cosas. Si usted se recuerda otras, me lo dice, por favor. Pero cometió varias cosas, porque él mandó a asesinar al esposo de aquella Betsabé que le gustó. La embarazó. Hizo cosas terribles para llegar a obtener lo que él quería. Pero cuando el profeta Natán, un hombre de Dios, fue mandado a donde estaba David, usted sabe que Natán le dijo: tú has pecado, tú has transgredido, tú has matado, tú has violado la ley de Dios. Aquí nadie está por encima de Dios. No existe ni reyes, ni presidentes, ni la ONU, ni ninguna federación, ni ningún tipo de iglesia. No existe nadie por encima. Ni los ángeles, ni estos mismos serafines están por encima de Dios. Menos un rey terrenal. ¿Y sabe lo que dijo David? He pecado. He pecado. Y él escribe el Salmo número 51, comenzando de esta forma: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Porque sí, Dios es misericordioso, pero ¿él qué hizo? Yo pequé, yo me voy a apartar del pecado, yo no lo voy, yo reconozco. Y en una parte de este salmo dice: líbrame de homicidios. Líbrame de homicidio, porque hay personas que para alcanzar cualquier cosa, usted ve que hacen trampa, hacen fraude, si tienen que matar, matan, por tal de prosperar, por de subir un escalón, por de tener fama. Muchos artistas no le venden hasta el alma al diablo. Hacen pactos de sangre, sacrifican animales, hasta niños que se pierden, y usted lo ve y aparecen hasta muertos, los sacrifican para que el diablo le dé cierta fama, cierta, ¿cómo se dice? Popularidad en medio, si es cantante o es un actor. Pero dentro de muchas iglesias hay personas que están haciendo lo mismo. Fuego extraño. Estoy preparando un mensaje acerca del fuego extraño. ¿Sabe qué es lo que quiere decir fuego extraño? Cuando usted ministra, el que se pare a predicar o a cantar o a dirigir o a dar un testimonio o hacer cualquier cosa, servir a Dios, pensando que no hay ningún tipo de problema, y esta persona está en fornicación, está en adulterio, está en robo, está en mentira, y está viviendo una doble vida, está ofreciendo fuego extraño en el altar. Los 2 únicos hijos que tenía Aarón, dice que, lo dice la escritura, que ofrecieron fuego extraño delante de Jehová. Y estuve buscando libros extrabíblicos y buscando en comentarios. Ellos se emborracharon. Tomaron y se emborracharon y fueron a oficiar al templo. De tal forma que ellos, vamos a ponerle aquí un fuego. Y dice que cayó fuego de Jehová y los consumió, los achicharró. Cuando uno predica la palabra de Dios adulterada, entonces está ofreciendo fuego extraño. Cuando las personas quieren quitar la palabra de Dios por palabra de hombre, eso es fuego extraño. Cuando uno va a ritos, ceremonias y demás cosas, eso es fuego extraño. Todo lo que quite lo verdadero, lo que es correcto de la palabra del Señor, eso es fuego extraño. Mire lo que dice en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo número 17. Dice de esta forma, y al muerto se lo sabe: toda la escritura es inspirada por Dios y útil, primero, para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en ¿qué? ¿En justicia o en injusticia?
en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea, ¿cómo? Puedes decirlo más alto, ¿cómo? Perfecto, exactamente, sea no imperfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Dios me dio un mensaje el sábado que pasó, no el otro, y yo quiero compartirlo. Y sinceramente estuve orando. Y estuve orando porque quería comunicar algo que está pasando en el mundo cristiano, en el mundo evangélico. En el mundo es algo normal. Allá afuera es algo normal. Las personas se divorcian, se casan, como cambiarse de una ropa o un par de zapatos. Eso no hay problema. Eso no hay problema. Pero personas que llevan años juntos y de momento, ya, porque llegó la apostasía. Entonces, yo estaba con mi corazón destruido y todavía me siento, a veces me pongo a pensar en eso y yo reprendo en el nombre del Señor. Siento como un salto en mi estómago. Porque muchos que han estado en eminencia, que han estado sirviendo a Dios, se han ido deslizando, han ido quitando la mirada de Cristo. Es peligro quitar la mirada de Cristo aunque sea un segundo. Y se han ido detrás de la pornografía, detrás de la lascivia, detrás de la corrupción. Y las personas cuando se empiezan a separar de Dios, cuando se empiezan a aislar de Dios, cuando empiezan a dejar de orar, de leer la Biblia y empiezan a perder el temor. Y empiezan a apartarse lentamente. Hace un tiempo yo estaba diciendo que cuando las personas están enfriando no lo saben, nadie lo sabe. Todo el mundo se está dando cuenta. Esa persona no se da cuenta. Sería bueno uno tener un marcador o tener una luz o algo que sonara. Batería baja, hoy no has orado. Sería tremendo eso, ¿verdad? Pero es que es algo insistente. Yo hablaba que las obras de la carne van a estar todo el tiempo ahí. ¿Cuáles son? Son manifiestas. Gálatas capítulo número 5, versículo número 19 en adelante. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, lascivia. Y entonces, cuando las personas se vuelven carnal, le es fácil, le es cómodo, porque ya está familiarizado con estas cosas, deslizarse delante de Dios. Isaías estaba sirviendo a Dios en la iglesia, en el templo, pero él sabía que lo que estaba haciendo no estaba correcto y lo seguía haciendo. ¿Y por qué? Porque había perdido el temor de Dios. Así de fácil. Él perdió el temor de Dios. Él perdió la presencia de Dios. Cuando Sansón le cortaron el pelo, ¿se recuerdan toda esa historia, verdad? Que Dalila lo llevó, lo acostó en sus piernas, le pasó la mano, le hizo el piojito y... Cuando no puede, duérmete mi amor aquí en mis piernas, y le cortó las trenzas, las guedejas, como dice en hebreo, estas trenzas. Y cuando ella dijo, los filisteos están aquí, dijo Sansón, me libraré de esta como me he librado todas las veces. Pero el versículo dice la última parte, pero Sansón no sabía que Dios se había apartado de él. Qué dolor, porque llega el momento. Hay una gente, no, Dios no nos deja. No, el Espíritu Santo sí te deja. Porque el Espíritu Santo no está donde hay pecado, donde hay lascivia, donde hay corrupción, donde hay cosas que no le agradan. Ya le dice, Espíritu Santo, Él se constricta, se entristece, se va, se separa. Y créeme que eso es lo más. Yo experimenté solamente una vez en la vida eso y le voy a contar el testimonio ahora. Desde que yo me convertí al Señor, yo he sentido la presencia del Señor. He pasado por muchas pruebas, he pasado por necesidades, he estado en apuro, he tenido, yo no sé con cuántas cosas Dios me ha librado. Pero un día alguien me invitó a una iglesia. Mucho cuidado a la iglesia que usted va, mucho cuidado a quien usted escucha. Me llevaron en Florida, en Miami, a una iglesia y me iban a dar un trabajo en esa iglesia. Una iglesia gigantesca, una mega iglesia. Yo iba a ser el pastor de jóvenes de esa iglesia. Ya estaba todo hablado. Cuando comenzó el servicio, yo me senté en la fila de la derecha, en las partes primero. Ya íbamos a terminar, el senior pastor me iba a ver, íbamos a hacer contrato, etcétera, todas estas cosas. Me empezó un desespero grande. Me empezó a faltar el aire, me dio dolor de cabeza, me dio mareo, y yo pensaba que era el diablo el que estaba.
Y yo quería que aquello se terminara para irme, porque lo que estaban allí enseñando y aquello corriendo y un desorden y las cosas, la Biblia dice que hágase todo decentemente. ¿Y con qué? Con orden. Allí había un desorden tremendo, una iglesia de miles de miembros. Y yo iba a ser uno de los principales allí. Y cuando se terminó el servicio, y le dije a las personas que me llevaron, porque en ese tiempo yo no tenía ni carro, y le dije, llévame de aquí. Pero vamos a ver al señor pastor, él te está esperando, llévame de aquí. Y ahí trataron, ¿me llevan o yo me voy? Estaba dentro de las instalaciones de la iglesia. Y cuando yo salí al parqueo, allí donde estaba el carro, esperándome, sentí que la presencia del Espíritu Santo vino a mi vida de nuevo. Se me quitó el dolor de cabeza, el deseo de vomitar, los malestares, todo lo que yo tenía. Es como que si el Espíritu Santo se quedó afuera, yo no voy a entrar contigo ahí en ese lugar. Oiga, más claro, ni el agua. Y yo me acuerdo que me fueron llevando desde ahí hasta la casa diciéndome, recriminando, tú estás loco, esta oportunidad que has perdido y que esto, que el otro. Y entre ellos más me decían y me recriminaban, más sentía la presencia de Dios que me envolvía y que me llenaba y que me tocaba. Y allí, en realidad, Dios no quería que yo estuviera en aquel lugar, porque yo antes de ir para allí, yo ayuné, yo oré y le pedí al Señor confirmación. Yo no sé de qué forma tú me vas a hablar, Señor. Yo quiero servirte puro, santo, consagrado delante de ti. Y he dicho yo, si un día tú crees que yo me voy a apartar de tus caminos, voy a pervertir mis caminos, mejor ya mátame, llévame. Quiero irme contigo, Señor. No ser objeto de burla, de maldición, de tropiezo. Y estoy seguro que el mismo Isaías era tropiezo para muchos allí en Israel. Si el sacerdote, mira cómo habla. Pero si el sacerdote es un impío, es un pecador, un bebedor de vino, un blasfemo, un lujurioso, un mentiroso. Porque él mismo lo reconoció. Ya cuando la gloria de Dios lo invadió, él dijo, ahí en el versículo número 5, dijo, ay de mí. Él pensó que ya me llegó aquí mismo la hora ya. Porque dice, siendo hombre inmundo de labios, él lo entendió. Parece que el hombre lo que soltaba por los labios no era fácil, ¿verdad? Y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y tenemos que tener en cuenta alguna cosa. El número 3, el punto número 3 que yo quiero tocar con ustedes es capacitación poderosa de Dios. Dios lo perdonó, Dios lo limpió, Dios lo restauró y Dios le dio una misión. Pero es cuando uno le da el chance a Dios. La capacitación poderosa de Dios con respecto a su voluntad y llamamiento es hacer que una persona o una cosa, oigan esto, sea apta o capaz para habilitar, adecuar o preparar a otras personas. Dios nos prepara a nosotros, Dios nos envía. Yo hablaba con los hermanos antes de empezar el servicio que en ese tiempo en mi país había mucha escasez de pastores. Se estaban retirando los ancianos, otros se estaban muriendo y habían varias iglesias sin pastores. Y mi mamá me estuvo ayudando por un tiempo en una de las, en 3 iglesias que tuve que atender yo. 3 iglesias y nos íbamos en una bicicletica y ella iba atrás y teníamos que pasar. Me recuerdo que yo siendo prácticamente un adolescente, tenía 17 había acabado de cumplir unos 17 años por ahí y ella iba atrás de mí montada en eso que dicen la parrilla y pasamos por frente a un cementerio y la gente decía que salían cosas en ese cementerio. Era mentira, los muertos no salen. Pero nunca vimos nada, pero es verdad que estaba bien tenebroso porque era un camino como de 4 kilómetros para adentro a una de las iglesias y después para atrás de nuevo. Cuando se terminaba el culto, comenzaba a las 8 de la noche y a las 10 tenía que virar para atrás a unos 20 kilómetros, 4 kilómetros hasta la carretera. Y cuando llegaba a la carretera, de ahí como 11 o 12 kilómetros hasta mi casa. Entonces, en ese tiempo, yo nunca quise ser pastor, de verdad que no, porque yo veía que mi pastor pasaba tanto trabajo y yo veía que tenía que luchar con las personas, que las personas no querían ir a la iglesia, las personas andaban en pecado y tienen que llevarlos al cuerpo oficial. Y dije, yo en mi vida voy a ser pastor. ¿Qué? Eso está muy difícil. Estar diciéndole a las personas, tienes que hacer esto como niño, ya personas adultas y las personas haciendo esto. Pero una cosa decía yo y otra la decía Dios.
El pastorado o cualquier otro tipo de ministerio es un llamado de Dios. Eso no se estudia en un seminario. El seminario uno estudia para capacitarse, para aprender, para uno pulirse delante de Dios. ¿Qué fue lo que pasó? Pero entonces Dios me escoge a mí como a muchos que ha escogido y como escogió a Isaías. Como Dios lo llamó y le dijo de esta forma, mire lo que le dijo en el versículo número 8. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Entonces ya él quedó completamente libre, santificado, glorificado, perdonado. Y ahora Isaías estaba, ¿cómo se dice? Ready, se me olvida hasta en el español, fíjate, listo, listo para predicar la palabra del Señor. Estaba listo, porque ya había sido santificado y apartado para Dios, había sido tocado. Si ustedes ven cuando escogieron los 7 diáconos, los primeros 7 diáconos, porque los apóstoles estaban encargando a llevarle comida a las viudas, a los huérfanos y esto, y ayudar a los pobres. No, los apóstoles que se dediquen a la oración y a la palabra. Entonces escogieron a 7 diáconos, que entre esos diáconos estaba Felipe y estaba Esteban, que dicen que hacían grandes milagros de parte del Señor. Dios los escoge, Dios los llama, oran por ellos y los ministran. Pablo le dijo a Timoteo en una de sus cartas, aviva el fuego del don de Dios que hay en ti por imposición de mis manos. Entonces, Dios imparte, sí, Dios imparte dones, Dios da regalos, pero cuando nosotros andamos mal, de la misma forma que te la dio, se va también. Alguien me decía, sí, pero que la Escritura me dice, irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Y le digo, vamos a leer el capítulo completo. Nunca cuando usted le enseñe en un versículo, permita que le enseñen ese solo versículo, lea el capítulo completo. Se llama hermenéutica, hágale una exégesis a ese capítulo. ¿Y sabe a quién se refería ese versículo? A Israel como nación. Dios escogió a Israel, una promesa que le hizo a Abraham, a Isaac, a Jacob, y de ahí salieron las 12 tribus de Israel. Y ese llamamiento divino que Dios le hizo a Israel es un llamamiento irrevocable. Eso es lo que, igual que muchos que piensan que la salvación no se pierde. No, bueno, pues vete entonces para un bar o vete a hacer cosas malas a ver si no vas a perder. La palabra dice, no descuidemos ¿qué cosa? Una salvación tan grande. Ahora, el profeta Isaías fue tocado por el Señor, fue transformado en medio, para que ustedes vean que lo que decía mi esposa, que Dios a lo más vil escoge para que le sirva. Y entonces Dios escoge a aquellas personas que, ese no puede ser nada. ¿A quién escogió? A Mateo. ¿Qué es lo que era Mateo? Y los cobradores de impuestos, ¿qué es lo que eran? Ladrones. Eran unos ladrones terribles. Escoge entre los apóstoles a un celote. ¿Quién eran los celotes? Los celotes eran unos políticos, pero que estaban tan endemoniados que lo mismo te agarraban una espada, te cortaban un brazo. Que escoge a Pedro. ¿Qué es lo que era Pedro? Un pescador impulsivo también. Entonces, si usted ve, todas estas personas que Dios escogió, Dios los puso aquí y le dijo, no va a ser por su fuerza, no va a ser por su capacidad, va a ser por mi Espíritu Santo. Por eso el Señor lo dijo en Marcos capítulo 16, versículo del 15 al 18, dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes. Si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y ellos sanarán. Esa comisión no se lo dio solamente a los apóstoles, se lo dio a la iglesia. Se lo dio a los hijos del Señor. En una ocasión los mandó de 2 en 2, 12. Después los mandó de 2 en 2, 70. Y ellos viraron para atrás regocijados, diciendo, hasta los espíritus nos sujetan en tu nombre. Y Jesús le dijo, no os maravilléis de que pueden echar fuera demonios y sanar enfermos, sino que vuestros nombres están escritos en los cielos. Y él dijo, pero yo veía a Satanás caer como un rayo del cielo. Pero si el diablo sí fue vencido
Fue vencido y fue vencido por Jesús. Cristo nos ha dado a nosotros esa bendición de que nosotros podamos disfrutar de una paz espiritual, de un gozo, de que aunque uno tenga un pedazo de pan, uno se sienta contento. Aunque ande con un carrito hecho pedazos, se sienta contento, ¿verdad? Gracias al Señor, Dios nos quitó un carrito bueno, pero ahora nos dio uno mejor todavía. Y más barato. Y nuevo en todas las cosas, porque Dios sabe en realidad qué es lo que nosotros necesitamos. Cuando tú le eres fiel en lo poco, Él te va a poner en lo mucho. Yo le decía a los hermanos que yo pastoreaba una iglesia con buena cantidad de miembros, y en una ocasión yo estaba tirado de rodillas y estaba orando y leyendo la palabra del Señor, y estaba estudiando la vida de Pablo y de los apóstoles, y todo el sufrimiento que Pablo tuvieron que bajarlo hasta por una canasta en una ocasión. Y Pablo dice: he estado en ayuno, en desespero, en desvelo, en robo, en asalto, en naufragio. Fue un hombre, pero tan martirizado, como que le fue tan mal en la vida, pero amaba a Dios sobre todas las cosas. Y yo le dije: yo estoy mal, soy un hipócrita entonces. Porque aquí la iglesia camina solo, hay diáconos, hay damas, hay caballeros, hay departamentos, todo camina solo. Yo vengo y predico un día, no hay que hacer nada, lo hacen todo prácticamente. Y Dios me mandó de misionero 5 años. 5 años. Estuve metido en un lugar donde no había luz eléctrica. En una ocasión, como a las 2 de la mañana, oigan esta anécdota, siento que algo se está moviendo en el techo. Estamos hablando de unos techos con las tablas, con la separación así, que se metían insectos de todo tipo, pero yo no sé qué. Oigo como a las 2 de la mañana un ruido en el techo, porque era techo de 2 aguas así, pero de asbesto cemento. ¿Saben lo que es, verdad? O el fibro sand. Y cuando miro así para arriba, una serpiente grandísima se había atorado en uno de los palos y no podía salir. Ni para atrás ni para adelante. No le funcionaba la velocidad. Se quedó ahí mismo. Y yo veo aquel animal de este gordo, bien gordo y bien grandísimo. Dios mío, ahí, pero cada vez se ponía más furioso. Y fui y me senté en una parte allí, porque en ese tiempo el templo, es decir, este era el templo, yo lo había dividido a la mitad, y en este lado tenía una camita, una estufita, etcétera, y este lado damos servicio. Aquí vivía, solamente dividido como por una cortina, para que ustedes tengan la idea. Y yo fui y me senté así mirando hasta que amaneció ahí, hasta que estaba la serpiente esa ahí. Al otro día llamé a unos campesinos y dije: se me metió una serpiente grandísima, ya le llaman majá, pero bien grande. ¿Y usted le tiene miedo, pastor? Le digo: sí, le tengo miedo. Sí, le tengo. Dice: pues vamos a ver esa serpientica, ese majacito. Pero cuando llega el campesino: oye, qué grande está, Dios mío. Lo agarraron y lo mataron ahí mismo, lo cortaron en pedazos y lo sacaron ahí. Fueron fieras. ¿Y qué van a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Usted va a ver lo que vamos a hacer. Se lo comieron, se lo comieron frito. Y así, ¿cuántas veces me picaron alacranes en aquellos lugares? Yo me ponía mi pantalón, ¡ay! Ya me picó otro alacrán. Pero ¿sabe una cosa? Dios nos ha bendecido. Y Dios nos va a bendecir, porque Dios lo que mira es el corazón, hermano. Si nosotros queremos servir a Dios porque Dios nos cuida, nos guarda, nos protege, nos da un carro con aire acondicionado, nos da una gran caravana del 2017, como se la dio a mi esposa. No, nosotros le servimos a Dios que con lo que sea. Yo tuve un Kia Spectra que se le estaban cayendo hasta los pedazos y tuve años trabajando con él así, pero me sentía contento porque en mi país yo no tuve ni bicicleta prácticamente. La bicicleta que usaba en la obra del Señor era la de mi papá, que me la prestaba. Y en ese tiempo no era cristiano y me decía: me estás acabando mi bicicleta. Pero ahí estaba yo dándole pedales en la bicicleta de él, buscando del Señor y yéndome para donde quiera a servir a Dios. Entonces, nosotros vemos que cuando le damos oportunidad al Espíritu Santo, que Él obre, que Él nos toque, lo primero que hace Él es cambiarnos la mente. Lo que nosotros vemos que es imposible, lo vemos posible. Lo que veíamos que era difícil, se convierte en fácil. Lo que veíamos nosotros que no podíamos alcanzarlo, lo alcanzamos. Los 2 primeros años estuve con 2 ancianitas
que iban y se sentaban, ellas eran miembros hasta de otra iglesia. Oigan cómo era la cosa de la iglesia metodista. Yo dando culto solo y, ay, le vamos a acompañar aquí, pastor. Y usted, claro. Y mira que salía a hacer visitas y a repartir tratados y a orar y a buscar de Dios. Y nada. Y estas viejecitas estaban ahí todos los días, ahí, cada vez que había servicio estaban ahí y echaban sus 20 centavos, a veces echaban un pesito, etcétera, etcétera. Ahí estaban acompañándome ahí. Pero ya yo estaba un poco cansado, llevaba casi 2 años ahí, orando, ayunando, haciendo de todo, viviendo para Dios, tratando de hacer las cosas lo mejor y no se convertía nadie. Me recuerdo esa tarde que yo me tiré de rodillas a orar, así como Isaías, dije, Señor, si en mí hay algún pecado que yo no sé o algo que ha pasado que no deja que tu Espíritu Santo fluya, revélamelo y yo me voy a arrepentir, ¿qué voy a hacer? Y yo estuve llorando como por 2 horas en un banco, porque allá no son sillas, son bancos, eran unos bancos. Y estoy llora y llora y llora y llora y llora. Y yo tenía un hambre ese día que no había ni comido, hermano. Cuando un carro por ese lugar, estamos hablando de un lugar rural donde los carros no entran prácticamente. Y en este lugar rural, un carro. Y yo miro por las hendijas así de la iglesia, ya me sentía como los ojos hinchados de las tablas. Oigo que dicen, pastor. Estoy limpiando todas las lágrimas. Que lo buscan a usted. Y yo digo, un carro aquí. Cuando veo un carro de turismo. Pero ¿qué es esto? Cuando veo 2 extranjeros. O 2 extranjeras, 2 hermanas ancianas. Estas hermanas habían viajado desde Holanda, Ámsterdam. Habían volado desde Holanda. Oigan esto para que ustedes crean, para cuando Dios tiene un propósito con una persona. Ellas estaban orando en un tiempo de oración así, en su casa. Eran 2 hermanas y bien ancianas, como de 80 años, y estaban orando y Dios les mostró una iglesia, un lugar, un pastor y un ministerio, que era en Cuba, que tenían que ir allá a llevar una ofrenda. Al otro día yo iba a ir a ver al presbítero para que mandara a otra persona por ahí, porque yo iba a cuitear, yo no iba a seguir pastoreando. Porque en primera me estaba muriendo de hambre, literalmente, hermano, un pancito. A veces agarraba hasta hormigas y yo ni se las limpiaba, me las comía así, ¿qué voy a hacer? Sí, con un poco de agua con azúcar. Y ese día yo había llorado tanto y le dije, y ahora, como sabe que uno gasta energía, ¿y ahora qué voy a hacer? Cuando aquellas hermanas llegaron y vieron, este es el lugar. Y andaban con traductores y fueron para allá, me abrazaron, me besaron las hermanas aquellas, enséñame este lugar. Me dejaron una ofrenda en euros. Yo nunca había visto el euro, bien bonito. Y todos los meses, yo me recuerdo, yo no sé cómo Dios permitió eso, pero me llegaba a veces una tarjeta de ellos desde Holanda con 50 o 60 euros adentro. Ese día oraron por mí y dijo, esta casa la vamos a hacer diferente, le vamos a hacer una casa pastoral atrás, vamos a hacer esto, vamos a electrificar este lugar, vamos a hacer un pozo. Ellos tenían todo eso en la mente así, y yo nada más estaba así con la boca abierta, oyendo a aquellas hermanas que estaban hablando y a la traductora que estaba allí. Y cuando ellas se fueron, que me dejaron una buena cantidad de dinero en la mano, yo veo aquella cantidad de dinero y oraron por mí. Digo, ¿qué hago ahora? Ya sé lo que voy a hacer, voy a ir a buscar carne. Y fui, busqué arroz y carne y frijoles, me recuerdo. Y ese día comí bien, gracias al Señor. Y de ese tiempo para acá, Dios empezó a obrar y abrir puertas y las personas empezaron a convertirse y a llegar y a llegar y a llegar y tuvimos que ampliar el lugar. Se hizo, todo ese proyecto se hizo. No sé si mi papá o los hermanos allá todavía tienen fotos y videos de las tomas de cuando estábamos trabajando y todas las personas de allí del vecindario ayudando, mujeres con pala, agarrando la mezcla. Y Dios obró, hermano. Fueron 2 años terribles. Hoy cumplimos 2 años nosotros aquí. Yo estoy seguro que a partir de hoy, de este momento, Dios va a abrir puertas. Si no es con nosotros, pues será con otras personas. Porque como decía mi esposa, uno siembra, el otro riega, pero el crecimiento lo va a dar Dios. Dios levanta a quien sea. Dios no comparte su gloria ni con ministerio, ni con personas, ni con pastores, ni con evangelistas. Él usa a quien quiere. En una ocasión habló a través de ¿qué? De una mula. Dios habló a través de una mula. Dios hace lo que Él tenga que hacer, pero a su manera y en el tiempo que Él quiere. Amén. Así. Así que, si usted está esperando algo de parte de Dios,
vamos a esperarlo con paciencia. Pablo dijo, corramos la carrera despacio, con paciencia. Él no dijo en ningún momento, apúrense, con paciencia, con paciencia. Yo al principio yo me desesperaba porque ya yo quería salir en vez de gateando o caminando, correr. El pastor, tranquilo, hay personas que se convierten y a los pocos días, ¿para dónde va? Con un maletín, voy a salir a evangelizar. Y ya tú sabes doctrina. ¿Y qué es eso? Ven para atrás. ¿Qué es eso? Siéntate y aprende primero y deja que Dios sea el que te, el que obre y sea el que te lleve adelante.